Atención a la última hora porque en los últimos días se está rumoreando sobre una reunión que finalmente va a tener lugar entre los hijos de Lady Di y Carlos III, el príncipe William y el príncipe Harry, con motivo de la vuelta de este último a Reino Unido. Hoy los tabloides británicos están sacando en sus cabeceras una serie de informaciones sobre cuál sería el último deseo o la última voluntad de Carlos III. En su última visita a Roma preocupó un comentario, plantaron un árbol a modo simbólico y a Carlos III, pues dijo que le gustaría estar vivo para poder verlo crecer, algo que, pues llamó bastante la atención y fue pasto de titulares en toda la prensa mundial. Y es que a pesar de los desafíos que presenta su tratamiento contra el cáncer, el rey Carlos III sigue cumpliendo con sus deberes oficiales, manteniendo esa agenda internacional activa. A pesar de que los médicos le han recomendado calma, especialmente desde ese ingreso, él fue a una visita de estado a Italia, acompañado por la reina Camila. En ese sentido, ya informamos, y con lo que nos dijo Concha Calleja, de esas inyecciones, los edemas de café y la alimentación por zumos, en vez de someterse al tratamiento que recibe normalmente un paciente oncológico para alargar la vida, pues quiso probar estos métodos alternativos que fueron los que le llevaron precisamente al hospital. Así que él sigue, gracias a eso, gracias a su cabezonería de seguir con ese asunto, experimentando efectos secundarios temporales derivados de su tratamiento oncológico. Eso le llevó a cancelar algunos compromisos y a permanecer en observación médica durante varias horas. Y a pesar de esos contratiempos, el monarca ha querido mostrar determinación para seguir adelante con sus responsabilidades, aprovechando breves descansos en su residencia de Highgrove para recuperarse antes de retomar sus funciones públicas. En medio de su lucha contra el cáncer y las crecientes tensiones dentro de la familia real británica, yo he llegado a leer en estos tabloides británicos que William es el que está propiciando esta reunión con su hermano pequeño, cuando todos sabemos precisamente que, para desgracia de la fallecida Lady Di, el hijo mayor odia en este caso al príncipe Harry. Pero bueno, el rey Carlos III ha dejado escrita su última voluntad, según uno de estos tabloides, que es la reunificación de la familia y el regreso de su hijo menor, el príncipe Harry. A este respecto, en las últimas semanas han aparecido titulares que, pues prácticamente que Carlos III está dispuesto a costear el divorcio de Harry y de Meghan con el objetivo de que su hijo vuelva a Reino Unido. O sea, una cosa ya como de otra época. Se han dado cifras y todo, 80 millones de libras. Y me parece muy fuerte. En cualquier caso, yo entiendo que como padre, sus deseos profundamente arraigados buscan sanar fracturas que han marcado a la Casa Real en los últimos años, y que el objetivo al final es que el príncipe Harry vuelva a la realeza, sea un equipo con el príncipe William, y eso en un mundo civilizado pues supongo que no habría problema. Pero con todas las mentiras que ha tenido que enfrentar Harry y también William por parte de la prensa, por parte de los amigos de Camila, por parte de esos tentáculos a los que Carlos III también ha cedido, pues evidentemente yo entiendo que con las demandas que ha puesto, que además Harry las ha ganado, pues no esté un poco el horno para bollos. Al final este anhelo representa resistencias significativas, pero no podemos olvidar el papel de la bruja del cuento, que en este caso pues tiene nombre propio, es Camilla Parker Bowles, a la que se le sigue llamando por su apellido de casada por el primer marido, porque yo creo que para todo el mundo ella siempre va a ser la amante y la que se cargó el matrimonio entre Carlos III y Lady Di. Y lo cierto es que desde la salida de Harry y Meghan de sus funciones en 2020,
La relación entre el duque de Sussex y su familia pues ha tenido tensiones y desencuentros públicos, especialmente con lo que ha pasado en el último año y medio. Estas enfermedades tanto de Kate Middleton como de Carlos III y sus respectivos cánceres. A pesar de las críticas, a pesar de las revelaciones en entrevistas, a pesar de múltiples publicaciones, a pesar de que haya dos equipos, dos bandos en Reino Unido, los que apoyan a William y Kate Middleton y los que apoyan a Harry y a Meghan, Carlos III siempre ha mantenido la esperanza de una reconciliación. En el libro de Harry, él empieza precisamente con eso, con su último encuentro. Un último encuentro que no se da nada bien, que parece incluso, de hecho él lo denuncia, como que le están hablando de alguna manera, pues eso, como si fuese tonto. De hecho el único que le habla es Carlos III, prácticamente asustado, y el enfrentamiento fuerte viene en este caso con su hermano mayor, el príncipe William. Se han dado conatos, claro que se han dado, pero también cuando se conoce la enfermedad de Carlos III, Harry vuela a Reino Unido y solo se le permite ver una hora a su padre, y estando al lado la reina Camila, como si el hijo le fuera a hacer algo a su padre, lo fuera a matar, lo fuera a envenenar. Fue otro feo más que se tuvo que tragar el hijo de Lady Di, de esta señora que además, por decisión de la madre de Carlos III, de la abuela de la reina Isabel II, Camila no es reina consorte, es reina. Si se muere Carlos III ya no va a reinar, pero sí seguirá siendo reina emérita en este caso. Muchos apuntan precisamente a que esa decisión no vino por parte de la reina de Inglaterra, sino más bien por parte de los consejeros, que son personas muy allegadas a Camila, algo que también Harry insinúa en su libro y en su biografía. En cualquier caso, volviendo a esto de la última voluntad, a pesar de que un regreso podría reavivar viejas heridas, complicar la estabilidad de la institución, Carlos III ha insistido en que se respete esa última voluntad, ese último deseo, subrayando la importancia de la unidad familiar por encima de las diferencias personales. Él ha manifestado sus deseos de fortalecer los lazos con sus nietos, a los que apenas conoce, Archie y Lilibet, que son los hijos de Harry y Meghan. Han tenido interacciones limitadas, esa es la verdad, principalmente virtuales, y Carlos III quiere una relación más cercana y presencial con ellos, como si hubiese sido el abuelo del año con los nietos de su hijo, con los hijos de William y Kate Middleton. No. En cualquier caso, ya digo, él quiere que las futuras generaciones crezcan en un ambiente de armonía y conexión con sus raíces reales. Y yo creo que en este sentido eso va a ser muy complicado, y también personalmente pienso que aquí la culpa de que haya salido todo así, que haya explotado por los aires, no la tiene. Yo estoy posicionado en este caso a favor de Harry, pero creo que en este sentido la culpa no la tienen ni William ni Harry, la tiene Carlos III con todo lo que pasó con Lady Di, y especialmente a partir de su muerte. El libro de Harry es muy significativo al respecto, y yo creo que poquito más hay que decir. ¿Se respetará la última voluntad? ¿Cederá Harry al corazón y no a la cabeza? Pues es complicado, es complicado. Yo creo que probablemente exista una reunión y probablemente Harry tenga que claudicar de ver ahí a la señora Camila y bueno, y no sé yo las intenciones del hermano. Yo personalmente no me creo esto de que él haya sido quien haya tendido la mano a su hermano pequeño. Yo personalmente ya digo que no me lo creo. Que no me lo creo porque ya conocemos un poquito también a William y no es precisamente un dechado de virtudes. Entonces, bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.